Amén. Hace unos 6 años estaba en consejería con la pastora Rosa y ella me habló algo de Samuel que siempre trajo curiosidad, y leía el libro de Samuel, más que todo hasta donde llegaba la vida de Samuel. Iba y venía, encontrando algunas cosas esenciales para la vida del creyente. Y la historia de Samuel es un libro donde habla de un profeta, pero quiero mirar algo de lo que hizo su madre antes de nacer. Normalmente pactamos con Dios y prometemos muchas cosas, pero encuentro a una mujer que hace un voto a Dios, o más bien hace un pacto con Dios en gratitud por algo que todavía no había recibido, diciéndole: Dios, si me das un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y no habla de un tiempo determinado, sino que habla de cuánto: todos los días de su vida hasta el día de su muerte, yo lo dedicaré a ti, oh Dios. En otras versiones de la Biblia, la palabra dedicaré es cambiada por lo entregaré a Jehová todos los días de su vida. Y en la versión castellana dice: y lo consagraré a Jehová hasta el último día de su vida. Y miré el texto y analizaba una, otra y otra vez lo que una mujer quería hacer, pactando con Dios, haciendo prácticamente un voto de nazareno, donde su hijo no iba a experimentar todo lo normal que podía experimentar un joven, un adolescente, un hombre, sino que lo contrario. Tanto tiempo esperando un hijo, y cuando Dios se lo diera iba a decir: Dios, tú me lo diste, yo lo llevo a tu casa y que se quede viviendo en tu casa y tú encárgate de él. Pues normalmente toda mujer, cuando quiere ser madre, lo que quiere es tener a su hijo, criarlo, educarlo y hacer todo lo que una madre debe hacer. Pero esta mujer está diciendo: Dios, cuando tú me lo dieres a mí, yo lo consagraré, te lo entregaré. Él te está diciendo: te entrego la potestad de mi hijo y te lo doy todo a ti para que tú hagas con él lo que tú quieras hacer. También lo que estaba diciendo es que mi hijo sea apartado, separado para ti. Consagración. La palabra consagración simplemente es el acto de consagrar, separar, apartar, dedicar. Y miramos que lo que Ana está haciendo es diciendo: Dios, mi hijo será separado de todo lo que hay en este mundo y simplemente será dedicado a ti. Es como el templo o todo lo que hay en la iglesia. Un micrófono puede tener una cantidad de usos, puede usarse para eventos en cualquier tipo de lugares, pero lo que está dentro de la iglesia, lo que está aquí en este lugar, ha sido consagrado y dedicado única y exclusivamente para dar un servicio a Dios y para nada más. Aunque pueda ejercer otro tipo de funciones, aunque pueda servir para una cantidad de cosas diferentes, lo que está en casa de Dios es solamente para agradar a Dios y nada más. Pero Ana está diciendo: aunque Samuel pueda servir para mucho, que Samuel solamente pueda servir para honrar el nombre de Dios hasta el último día de su vida. No sé cuántos aquí quisieran honrar el nombre del Señor hasta el último día de su vida y decirle: Dios, mi vida quede centrada en ti hasta el final de mi vida. Que el último aliento de vida que yo tenga pueda decir: Dios, Ebenezer, tú has sido fiel, me has sostenido, he vivido por ti y tú has obrado en mi vida hasta este momento. El acto de consagración. Algunos dicen: no, pero es que consagración ya es salir del plano normal. Y claro que sí, es salir de lo normal, de lo que normalmente usted y yo experimentamos, para centrarnos en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y el acto de consagración se lleva en 3. Para ser un hombre consagrado a Dios hay 3 requisitos. Uno es apartado. Pero ¿apartado de qué? Normalmente cuando uno es adolescente, uno tiene como modelos, y uno aprende de los que le llevan ventaja a uno. Uno aprende de los que ya tienen experiencia. Uno aprende de las demás personas. Y normalmente dicen que el que anda con la miel, cualquier cosa se le pega.
Y en el tiempo de consejería la pastora me dijo algo que quedó sonando por muchos años en mi vida. Y es que Samuel fue criado con el sacerdote Elí y estaban los hijos de Elí. Pero los hijos de Elí, dice la Biblia, que ellos hacían ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Pero Samuel estaba donde, cerca de ellos. Samuel no estaba oculto en una casa. Samuel no estaba en otro lugar, sino que Samuel estaba donde, en la misma casa, donde escuchaba lo que ellos hablaban, donde escuchaba y veían lo que ellos hacían. Pero aunque ellos hacían lo malo ante los ojos de Jehová, Samuel no tuvo la excusa para decir: si los que sirven a Dios lo hacen, yo también lo haré. Sino que dijo: si lo hacen, problema de ellos, pues mi vida está dedicada al Señor, y a Dios serviré y a Dios honraré. Y es lo contrario. Aunque ellos hacían lo malo, la Biblia dice que el joven Samuel crecía. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y Elí lo que estaba observando era a un muchacho que, aunque era de una corta edad, en su corazón el Señor era el centro de su vida. Y no había algo más importante para él. No había algo que pudiera decir: pues me encantaría otra cosa. Sino que Samuel era un deleite para él ministrar en presencia de Dios. Creo que para usted y para mí debe ser un deleite estar en casa de Dios, alabando, escuchando su palabra y diciendo: Dios, estás aquí en este lugar. El culto, escuche bien, el culto no puede ser una tortura para algunos. Algunos están ahí mirando como que el reloj, cuándo se acaba, hasta cuándo llegó. Y creo que el mejor tiempo de nuestra vida es cuando estamos en casa de Dios, viendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Consagrar, apartado. Samuel no tenía nada importante para él, simplemente estar en casa de Dios y ministrando a Dios. Nosotros, cuando llegamos a la casa del Señor, hemos apartado el tiempo. Los que están después en el culto de 7 de la mañana, algunos sacrificaron el domingo las 2 horas de este tiempo. Algunos pudieran hacerlo todo el día, pero quiero decirle algo: si usted ha apartado para Dios estas 2 horas, pues aproveche al máximo las 2 horas que usted ha apartado para Dios, porque Dios hará cosa grande y poderosa en estas 2 horas para usted, para mí y para todo el que pueda escuchar. Apartado. Pero aparte de mire, por ahí dicen que la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen ¿qué? Un hombre consagrado a Dios, una mujer consagrada, no es alguien que anda de boca en boca entre todos los hermanos. Es que me dicen: no, en la iglesia usted puede aparentar mucho. En la iglesia usted puede intentar ser el más santo, el más puro, y puede intentar con ropa, con Biblia y con todo lo que usted quiera. Pero en tu casa te conocen tal cual como tú eres. El hombre y la mujer de Dios no es el que simplemente se muestra santo en la iglesia, no es el que se muestra como el más ungido, como el más puro. El hombre de Dios es el que se conoce tanto en la iglesia como fuera de su iglesia, en su casa, en su lugar de trabajo y en todo lo que está a su entorno. Apartarse de todo lo que impide agradar al Señor. Hay cosas que usted y yo sabemos que nos impide agradar a Dios. Hay cosas que usted y yo sabemos que nos impide estar en presencia de Dios. Y es ese tipo de cosas que tenemos que apartarlas a un lado y decir: yo haré única y exclusivamente lo que agrada al Señor. Un hombre consagrado es un hombre que se vive apartado de las tentaciones. Hay gente, escuche bien, que son como que espirituales al 100%. Y no, esta tentación yo la soporto. Y escúcheme algo: la Biblia dice: el sabio ve ¿qué? El mal y se aparta. Dios no nos ha llamado a buscar la tentación para ver si la podemos vencer. La tentación no hay que deleitarla. Escuche bien, el diablo no juega. El diablo actúa, y el diablo en medio de un juego puede ocasionar caída, puede ocasionar delito, puede ocasionar muchas cosas en la vida de una persona.
Por eso uno debe vivir siempre apartado de todo lo que impide buscar el rostro del Señor, apartarse de tentaciones. Y escúcheme bien, usted y yo sabemos perfectamente cuáles son nuestras tentaciones y cuáles son nuestras debilidades. Y porque las sabemos nosotros, no es que vamos a vivir allí. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero hay cosas en que nosotros sabemos que pueden tener delantera en nuestra vida y simplemente tenemos que hacer lo que dice la Biblia. El sabio ve el mal y ¿qué? Se aparta. Yo no tengo que probarle a nadie que puedo vencer una tentación. Lo que yo tengo que decir es: Dios, aunque la tentación se venga y sea apetecida para mi vida, pues yo optaré por regresar, dar la vuelta y decir: Dios, tú eres más importante que cualquier tentación que esté delante de mí. El valor que yo le doy a Dios en mi vida es lo que hará que yo detenga ciertas situaciones en mi vida. Diga: Dios, tú eres más importante para mi vida. Si Dios simplemente es el que hace milagros, simplemente lo buscaré por los milagros que Él hace. Si Dios simplemente para mi vida es quien restaura mi hogar, lo buscaré porque Él restaura mi hogar. Pero si Dios para mí ocupa el papel que Él debe ocupar, ¿y cuál es el papel que Él debe ocupar en mi vida? El papel de Dios. Cuando Él ocupa el papel de Dios, se convierte en mi padre, se convierte en mi madre, se convierte en mi sanador, se convierte en mi restaurador, se convierte en el centro de mi vida, y que no hay nada más importante sino que simplemente en mi vida agradar a Dios. Apartado de las pasiones juveniles. No digan los adultos que simplemente es cuestión de jóvenes, porque algunos pasan por las pasiones juveniles. Termina la edad juvenil, pero las pasiones siguen con ellos hasta el resto de su vida. Usted ve una cantidad de viejitos por ahí sin vergüenza y todo lo demás porque no pasó la etapa de la pasión juvenil, lo que está agradando al corazón. Cuando uno consagra su vida al Señor, escuche esto, uno está diciendo: Dios, lo que a mí me agrada, lo que a mí me encanta, lo que a mí me seduce, lo que a mí me gusta deleitarme haciendo, lo estoy dejando a un lado para que mi tiempo y mi vida sea única y exclusivamente para ti. Y no sea nada más importante, sino que apartarme, escuche bien, consagrar es apartar para Dios. Eso quiere decir que hay muchas cosas en nuestras vidas que el día de hoy tenemos que dejarlas ¿dónde? A un lado, porque usted y yo fuimos llamados por Dios para deleitarnos en Él y fuimos llamados con un propósito de Dios. Entonces hay que dejar a un lado, apartarse de todo esto. Lo segundo que lleva una persona cuando es consagrada a Dios, lo que estaba viendo Ana en su hijo, lo que estaba diciendo Ana, era que un hombre consagrado para Dios también tiene que ser un hombre que esté dedicado al servicio de Dios y a servir al Señor. Usted diría: pero es que yo trabajo, yo hago una cantidad de cosas. El trabajar no te impide servir al Señor. Amén. Lo repito, el trabajar no impide servir al Señor. Porque en muchas ocasiones la gente lo que dice es: no, lo que pasa es que mi trabajo no me deja dedicarme nada al Señor. Mi trabajo no me deja hacer nada para Dios. Pero el lugar donde yo trabajo también es el escenario perfecto para hablarle a alguien de Jesús. El lugar de trabajo es el lugar donde yo tengo que mostrar que yo soy un hombre de Dios. Escuche bien, en la iglesia usted está en el lugar del culto, el lugar de reunión, pero los que están fuera de este lugar, es decir, los que no te conocen a ti como cristiano, es los que deben saber que tú eres un hombre que está dedicado al Señor y a todo lo que agrada a Dios. Es donde yo debo identificarme con lo que yo soy, identificarme con quién soy yo, identificarme con lo que Dios está haciendo en mi vida. Un hombre consagrado es un hombre que está también dedicado a la oración. ¿A cuánto le gusta orar? Levante su mano a ver allí. Y al que no, que empieza a gustarle desde ahora. La oración no es una camisa de fuerza. No es una tortura para el creyente, no es algo que, toca orar para que Dios obre un milagro. Y escúcheme esto, no simplemente se ora por lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Creo que todos aquí tienen personas con las que les gusta hablar, ¿cierto? El vecino, el amigo, la amiga,
el quien te visita, le gusta, le encanta hablar porque hay como cierta empatía, cierta conexión en lo que está hablando, en lo que está conversando. Y puede pasar horas y horas hablando, o de nuevo pregúntese por qué algunos llegan tarde a reuniones, porque llegaron a algún lugar, empezaron a hablar, el tiempo se les fue y no llegaron a ningún lado. Pues cuando estamos con el Señor, cuando usted dedica tiempos a hablar con Dios, quiero decirle que ahí sí se le puede pasar el tiempo, allí sí puede pasar todo lo que usted quiera, porque hablar con Dios es un deleite. Hablar con Dios no es cualquier cosa. Hablar con el Señor es estar con el Dios Todopoderoso, donde nos permite a nosotros, así sea de rodillas, de pie, sentado como tú estés, Dios permite que Él, siendo Dios, un hombre como usted y como yo, permite escuchar nuestra voz, y también permite en nosotros que podamos escuchar lo que Él quiere para nuestras vidas. Un hombre consagrado al Señor es un hombre que cualquier cosa que suceda en la vida es la oportunidad perfecta para decir: hay que hablar con Dios. No hay que esperar que llegue la crisis, no hay que esperar que lleguen dificultades, no hay que esperar que llegue una enfermedad, no hay que esperar que llegue cualquier otro tipo de cosa para decir: bueno, vamos a orar. La Biblia dice que los apóstoles, en todo lugar donde ellos llegaban, ¿qué era lo que hacían? Orar, orar y llorar. Es que la vida del creyente se basa, gran tiempo de su vida es en hablar con Dios, en la oración. La vida del creyente no basta en ponerse la camisa y decir: bueno, es que yo soy cristiano. Es que cuando uno es cristiano, cuando uno es de Dios, el Señor debe reflejar en nuestras vidas lo que somos. Pero si no somos apartados y no somos dedicados para Dios, ¿cómo queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas? Hay gente que está esperando un milagro hace muchos años. Hay gente que está esperando que Dios obre en su vida hace muchos años. Pero la actitud que asume en cuanto a Dios no es la adecuada. Y Dios está esperando una actitud adecuada. Dios está esperando consagración de su iglesia para Él obrar grandes cosas y prodigios sobre esta ciudad. Dios está esperando de una iglesia, no una iglesia simplemente crecer. Dios está esperando gente santa, pura, consagrada, que diga: Dios, vale la pena honrarte y buscarte. Dedicado. Un hombre que también es dedicado, escuche bien, quien es un hombre de Dios, también es un hombre de su casa. Es un hombre que sabe velar por su familia. Es un hombre que sabe que su familia también es importante, que le da el valor que la familia debe tener y la responsabilidad que esto adquiere. No simplemente es llegar, orar, predicar y todo lo demás. Como dije ahorita, el creyente se conoce en la iglesia, pero quien está en casa conoce todas tus debilidades. Quien está en casa conoce todo lo que tú eres realmente. Quien está en casa sabe si lo que tú dices desde un altar es verdad o es mentira. Quien está en casa es la persona que entiende si eres realmente creyente o no lo eres, o simplemente estás practicando una religión intentando hacer algo pero no eres nada. Porque asistir a una iglesia no significa de un 100% ser cristiano. Asistir a una iglesia no significa simplemente que ya tengo la salvación en mi mano y tengo a Dios en mi mano. Cuando yo asisto a una iglesia, escucho, acepto la palabra de Dios y la coloco por obra, y Cristo es el centro de mi vida, ahí sí puedo decir: soy creyente y soy hijo de Dios. Un hombre que tiene dedicación en cuanto a lo que hace. Un hombre que tiene dedicación en cuanto a la responsabilidad que Dios te ha dejado. Usted pudiera decir: hermano, pero es que yo no estoy sirviendo en nada. Yo no soy líder, yo no soy lo uno, yo no soy lo otro. Pero el simple hecho de conocer al Señor, tienes la responsabilidad de transmitir al Señor a otra persona. El simple hecho de aceptar al Señor en mi vida, ya la responsabilidad de que a Cristo otros lo conozcan, la estoy adquiriendo desde ese momento. Un hombre consagrado es un hombre que dedica a Dios el tiempo que Dios se merece. Y no es el tiempo que voy a sacar, el que de pronto, el que sí y el que no. Es un hombre que puede sacrificar cosas de su vida y decir: pues tengo que hacer lo uno y lo otro, pero para mí es más importante estar un tiempo en casa de Dios. El salmista, ¿qué era lo que decía? Es mejor un día. ¿Cuántos días? Es mejor un día en casa de Dios que ¿cuántos? Que 1000 fuera de ellos. Escúcheme bien,
Un hombre que ama al Señor, un hombre que ama a Dios, es un hombre que puede sacrificar cosas de su vida. Es un hombre que puede sacrificar cosas de su tiempo. Es un hombre que puede sacrificar un poco de sueño para estar en presencia de Dios diciendo: Dios, temprano te buscaré, antes de dormir te buscaré. Es un hombre que puede decir: Dios, no hay nada más importante en mi vida que solamente tú, y que te has convertido en el centro de mí para el resto de mi vida. Es un hombre que es dedicado. Pero sobre todo, es un hombre que no es vulnerable ante las decisiones que debe tomar. No es vulnerable ante situaciones, sino que es alguien de un solo corte. Mi palabra es que yo estoy en este lugar y aquí me quedo, y que no me moverá cualquier situación. Es un hombre que lo que promete lo cumple. Es un hombre que dice: me sirvo al Señor y voy hasta el final y llegaré hasta el final. No es un hombre que se deja vencer por situaciones y decir: Dios, pues tú entiendes, Señor, que lo uno. Y quiero decirle: Dios no entiende ni que lo uno ni que lo otro. Lo único que Dios entiende es que a veces no somos capaces de tomar excelentes decisiones. Lo único que Dios ve es que eres vulnerable ante las decisiones que debes tomar. Y quiero decirle que cuando uno está dedicado al Señor, cuando uno llega al altar y dice: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi ser, te entrego todo lo que yo soy, tú estás diciendo: Dios, estoy dedicando mi vida a ti, estoy dedicando mi tiempo a ti, estoy dedicando todo lo que yo soy a ti. Y esto no lo puedo compartir con cualquier otra cosa. Esto no puedo decir: Dios, vamos a dividir el tiempo ahora, un tiempo para ti, un tiempo para lo otro. Quiero decirle, hay cosas que normalmente tenemos que hacer, pero a Dios no le podemos cambiar por ninguna situación. A Dios no le podemos cambiar por ninguna persona. A Dios no le podemos cambiar por placeres. A Dios no le podemos cambiar por amistades. A Dios no le podemos cambiar por cualquier cosa que se nos presente. Mi vida ha sido, ¿qué? Dedicada al Señor. Ana, qué madre que no ha tenido hijos y que ha luchado por tener un hijo, dejaría a su hijo en una casa y se iría. Y regresaría cada un año a verlo. Ella estaba sacrificando, ¿qué? El ver a su hijo todos los días. Porque un día pactó con Dios diciéndole: Dios, te entrego mi hijo y que mi hijo sea dedicado a ti. Le estaba diciendo: renuncio a lo que yo quiero ver en mi hijo, para que tú veas todo lo que tú quieres ver en mi hijo. Cuando uno toma decisiones como tal, uno está diciendo: Dios, todo lo que yo soy lo estoy dedicando única y exclusivamente a ti. Usted puede servir para muchas cosas. Usted puede decir: tengo el talento, la habilidad, puedo hacer lo uno, puedo hacer lo otro. Pero cuando yo he sido dedicado al Señor, he sido dedicado para agradar el corazón de Dios y no el corazón de los hombres. He sido dedicado para decirle: Dios, todo, pero todo lo que hay en mí, aún hasta lo que yo tengo, mis bienes, mi riqueza, también debo dedicar al Señor de todo lo que yo tengo. Porque algunos dedican simplemente actitud, pero no dedican el bolsillo. No dedican en la parte donde debo decir: Dios, me cuesta, también debo dedicar al Señor. Es más, haciendo una relación, la Biblia dice: cuando prometas algo a Dios, cúmplelo. Pero también la Biblia dice: cuando consagres algo al Dios al altar, no intentes quitar del altar lo que has consagrado al Señor. Creo que muchos de los que están aquí han pasado muchas veces al altar diciéndole: Dios, te entrego mi vida y te entrego todo. Pues si ya llegaste al altar, no salgas del altar y permanece en el altar, porque en el altar hay bendición de Dios para tu vida. En el altar hay la respuesta que tú estás esperando. Apartado, dedicado y santificado. El Señor, antiguamente usaban animales para purificar, santificar, corderos. Pero el Señor quiso algo mayor que un animal y tomó la decisión de venir a la tierra
y ser sacrificado, y que a través de su sangre usted y yo seamos limpios de pecado, usted y yo seamos santos, seamos purificados, santificados para Dios. Quiero decirle que no es cualquier animal, no es la sangre de cualquiera, es la sangre del Señor la que nos ha santificado a usted y a mí. Y cuando nosotros empezamos a jugar con la vida cristiana, empezamos a jugar con una cantidad de cosas en las que por ocasiones voluntarias, porque hay algunas que son involuntarias, pero otras voluntarias y otras que son provocadas. Cuando defraudamos al Señor, lo que estamos haciendo es pisando la sangre de Dios, diciendo: no tiene valor lo que hiciste en la cruz del Calvario. Un hombre que se consagra su vida al Señor es un hombre que le da valor al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En el colegio y en muchos lugares se enseña así: Dios fue a la cruz del Calvario, murió por ti, murió por mí. Pero ¿qué representa el sacrificio de la cruz para mi vida personal? ¿Qué es lo que Cristo representa para mí? Que sí es verdad que Él está ocupando el centro de mi corazón, porque cuando Él ocupa el centro de mi corazón, puede el diablo disfrazarse de cualquier modo, venir y presentarse en cualquier autonomía que Él quiera. Pero cuando Cristo está en mi corazón, yo puedo decir: a un lado con el diablo, mi vida es de Cristo y Cristo está conmigo. La Biblia dice que sin santidad, repítalo en voz alta, como dice: sin santidad, ¿qué? Nadie, absolutamente nadie verá a Dios. Aquí no vale la influencia, aquí no vale la amistad, aquí no vale que yo soy uña y mugre del uno ni del otro. Esto es individual. Esto no juega como iglesia en grupo. Esto juega, que la Biblia dice, sin santidad absolutamente nadie, pero nadie verá a Dios. Aquí no juega que seas amigo de ninguno. Aquí es simplemente tú y Dios. Si no aparto mi vida para el Señor, santificado es lo que ha sido apartado y dedicado al Señor. Es lo que acabo de hablar hace un rato. Si mi vida, escuche bien, ahora usted diría: es que vivir en ese tono es totalmente difícil. Difícil es, pero no es imposible. Si usted intenta humanamente hacer todo esto, pues le será difícil. Pero si usted se acerca al Señor, el Señor te dará la fuerza para serle fiel. El Señor te dará la fuerza para que tú puedas soportar la tentación. El Señor te dará la fuerza para que puedas ser íntegro. El Señor te dará la fuerza para que tú puedas decir: soy del Señor y al Señor pertenezco. Siempre ha llamado mi atención cuando Dios habla de Job. Y en tierra de uno de los caldeos había un hombre llamado Job. Y hubo una reunión en el cielo en la cual apareció Satanás. Y Satanás, dice la Biblia, que solamente apareció. Pero Dios salió como al encuentro. Le dijo: Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella, respondió él. Y Dios le dice: si anduviste por la tierra, la rodeaste toda, entonces vistes a mi siervo Job. Y dice 4 cosas. Dice: varón perfecto, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre consagrado al Señor, un hombre que dedica su vida a Dios, un hombre que se ha apartado para el Señor. Creo que son 4 principios que deben verse en nuestra vida, 4 actitudes que se deben reflejar: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aunque nadie es perfecto en la tierra, solamente el único perfecto es el Señor. Pero la Biblia dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Es decir, que en lo posible, al máximo y todo el tiempo, debo intentar ser un imitador de Cristo en todo lo que yo haga y en todo lugar en donde yo esté. En la iglesia puedo imitar, en la iglesia puedo mostrar, pero fuera de la iglesia es donde yo debo reflejar el carácter de Cristo en mi vida. Es donde yo debo reflejar que el Señor verdaderamente está tratando conmigo y que el Señor está haciendo en mi vida una persona nueva.
Aquí no cabe el tiempo que algunos dicen no. Y usted encuentra personas que tienen 20, 15, 17, 32 años en la iglesia y siguen siendo el mismo arrogante, prepotente, déspota, mentiroso, fornicario, adúltero y una cantidad de cosas. Quiero decirles que cuando usted conoce al Señor de una manera personal, el pecado y todo lo que hay en tu vida se aparta de ti, porque Dios te hace una persona nueva, una nueva criatura en Cristo Jesús. Difícil sí es, pero el Señor quiere ayudarnos a nosotros para ser agradables ante Él. El Señor quiere decirte: quiero darte la mano. Si te es difícil, quiero ayudarte. Lo único que tú necesitas es tomar una decisión. O vivir la vida cristiana que quiero vivir, la vida cristiana placentera, o la vida cristiana moderna que existe, o vivir la vida cristiana que Dios está pidiendo de mí. O vivir lo que Dios está diciendo: entrégame tu vida realmente. Entregar la vida a Jesús. Entregar mi vida a Él. Le digo algo: cambiará el 100% de mi vida. Entregar mis deseos al Señor, mi pasión al Señor, cambiará el 100% lo que es mi vida. Una persona consagrada al Señor es alguien que el Señor quiere usar para grandes cosas. Algunas veces dicen algunos: pero ¿por qué Dios usa a ese? Si este tiene lo uno, este tiene lo otro. Este es perfecto, este no tiene lo esencial para que Dios lo use. A veces Dios usa los vasos sucios, porque los limpios se sientan a criticar a los demás. Dios quiere usar gente consagrada. Dios quiere usar gente que sea de oración. Dios quiere usar en este tiempo gente que esté dedicada al Señor, gente que haya entregado su vida a Él. Y le digo algo: la gloria venidera que hay para esta casa es mayor que la que usted ha visto. Pero Dios busca gente santa, gente consagrada, para derramar más de su gloria sobre este lugar. Si como somos, escuche bien, si como somos usted y yo hemos visto la gloria de Dios en este lugar y en nuestras vidas, imagínese si consagramos nuestra vida al Señor, de un todo lo que Dios manifestará en este lugar. Pregunto: ¿cuántos de los que están aquí quieren tomar una decisión sabia en su vida y decirle: Dios, quiero apartar mi vida de todo lo que afecta buscar tu presencia para buscarte a ti? Quiero dedicar mi vida a ti y quiero al máximo intentar ser santo para ti. ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde están? ¿Se fueron? ¿Dónde están? Un hombre consagrado, un hombre de Dios, es quien marca la diferencia en todo lugar a donde él llega. A veces llega uno a lugares y se entera uno que son cristianos por casualidades, o porque se le escapó cualquier cosa. No es que porque se te escape cualquier cosa, no es porque te vean un tratado en la Biblia, o no es porque te vean la invitación a un culto. Es porque en todo lugar donde tú estés, el carácter de Cristo esté reflejado, que la gente vea en ti la presencia de Dios y digan: algo tiene esa persona que me agrada y quiero tenerlo conmigo. Dios busca en esta mañana gente que quiera consagrar su vida al Señor. Cuando normalmente uno habla de que Dios quiere obrar milagros, de que Dios quiere prosperarte, de que Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida, más demora el predicador en decir: ven al altar, que cuando la gente ha corrido al altar. Pero cuando se trata de que mi vida sea alineada en cuanto al propósito de Dios, hay gente que tambalea en el pensamiento: ¿será que sí o será que no? Y quiero decirle que en tiempos como hoy es el momento donde yo debo decir: Dios, quiero entregar mi vida a ti y que tú obres en mí como tú quieres hacer. ¿Por qué no te colocas sobre tus pies ahí donde estás? Creo que Dios ha hablado en nuestras vidas. Dios ha hablado en nuestras vidas. Y este altar está abierto para el que diga: Dios, quiero consagrar mi vida a ti. Quiero dedicarme a ti, Señor. Quiero hacer el esfuerzo máximo de mi vida para
consagrarme ante ti y serte fiel a ti. Este altar está abierto para ti en esta mañana. Usted que dice: yo quiero consagrar mi vida a Dios, yo quiero dedicar mi vida al Señor, quiero mantenerme puro, santo al Señor. Este altar está abierto para ti en esta mañana. No importa los errores de la vida, no importa lo que ha sucedido en mi pasado, lo que importa es la actitud que asumo en el día de hoy.